em, y terminó hace poco su doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Trabajó o ha trabajado durante varios años en proyectos de ingeniería ambiental e ingeniería química aplicada y en su tesis de doctorado trabajó en el desarrollo de una metodología y de un modelo para calcular o para evaluar escenarios de transición energética. Entonces, Marco, bienvenido, muchas gracias por estar acá y adelante con tu presentación. Muchas gracias, profe. Gracias por la invitación. Gracias a las personas que se conectan hoy para esta conferencia. Voy a compartir mi pantalla y, y arrancamos, ¿vale? De una, adelante. Ahí ya se puede ver la pantalla compartida. Sí, señor, ya la estamos viendo. Listo, listo, profe. Adelante. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Como bien decía el profe Luis Carlos, yo trabajé recientemente en mi tesis de doctorado en el desarrollo de un modelo para diseñar y evaluar estrategias de transición energética. Entonces, hoy me gustaría hablarles un poco de ese modelo que ayudé a desarrollar bajo la supervisión del profesor Alain Clapier en la Universidad de Estrasburgo y también mostrarles algunos resultados pues, de la aplicación de este modelo. Para empezar con un poco de contexto, pues tenemos como evidencias que históricamente en la edad reciente, digamos en la escala geológica para el ser humano, las temperaturas han venido aumentando, las temperaturas promedio. Y esto pues ha tenido como consecuencia el cambio climático y con ello otros fenómenos que pues año a año hemos visto que vienen en aumento, como inundaciones, sequías, incendios. Y bueno, digamos, todo esto está finalmente vinculado con las emisiones de gases de efecto invernadero que pues se deben a diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, la agricultura emite algunos gases de efecto invernadero. La deforestación está relacionada también con emisión de estos gases. Hay otros que pueden ser de diferentes naturalezas, algunos de ellos biogénicos, o sea, fenómenos naturales que tienen lugar en la naturaleza, pero la fuente más importante de emisión de estos gases es la quema de combustibles fósiles y principalmente para la generación de energía. De hecho, desde 1990, estas fuentes son cerca del 73% de las emisiones de estos gases. Eso hace que pues, sea importante que investiguemos qué sucede con estos procesos que explotan los recursos para generar energía. Si vemos una imagen, digamos, una imagen en perspectiva del sistema energético, podemos ver que el objetivo final del sistema es suplir la demanda de diferentes sectores de la sociedad. El transporte, la industria residencial o dependiendo de cómo lo queramos clasificar, pues habrá más sectores. Y para ello tenemos disponibles en la naturaleza recursos primarios. Si tomamos, digamos, el más común con el que estamos más familiarizados, digámoslo así, tenemos el petróleo, el carbón y el gas natural. Este pues se extrae de los recursos de los pozos petroleros o de los pozos de gas. Se trata en una serie de procesos de tratamiento y de refinamiento y su explotación finalmente nos lleva a obtener combustibles fósiles que son, por ejemplo, quemados en los vehículos para suplir la necesidad del transporte, del sector transporte, o, por ejemplo, en los países donde se necesita calefacción, se utiliza también para este tema de climatización. En ese sentido, podemos hablar de una primera clasificación de los recursos, que los podemos llamar como recursos a base de carbono, recursos carbonizados.
Luego tenemos una serie de recursos que son descarbonizados. Por ejemplo, tenemos la biomasa, que la biomasa pues se recoge, digamos, haciendo un símil con las actividades agrícolas, pues captamos la naturaleza, esta materia orgánica. También tiene sus procesos de tratamiento para poder llegar, sea a combustibles que se pueden usar también, por ejemplo, en el caso del transporte, para quemar y suplir esa necesidad de movilidad. También se pueden utilizar para la calefacción y también se pueden llevar a un ciclo de generación de electricidad en una turbina para obtener electricidad. Y esta electricidad se distribuye también en los sectores que la necesitan. Por ejemplo, en el transporte, en la industria o en nuestras casas en el sector residencial. Aquí también pues podemos usar los mismos combustibles fósiles de los que veníamos hablando antes para generar esta electricidad. Luego hay otro tipo de recursos, que son la energía nuclear, los recursos nucleares, el material fisible, que es un recurso en esencia descarbonizado, que también se puede explotar para llegar a mover un ciclo de generación y obtener también electricidad. Y finalmente tenemos otro tipo de fuentes primarias, como el agua o el viento o la radiación solar, para las cuales obtenemos a través de hidroeléctricas o turbinas eólicas o paneles solares la electricidad que finalmente pues, va a distribuirse en los diferentes sectores. Entonces, como pueden ver, hay toda una serie de recursos, una serie de procesos de transformación intermedios y varios sectores que demandan la energía en diferentes formas. Y el sistema, finalmente, pues podemos decir que es un sistema complejo. Eso quiere decir que, bueno, para tomar decisiones respecto a las estrategias que podemos desarrollar, se necesita comparar varios posibles escenarios. Cuando hablamos de escenarios, estamos hablando de diferentes situaciones a futuro. Y como ya vimos, pues el sistema es complejo. Y por eso este proceso de diseño de estrategias y comparación de estrategias también se hace complejo. Principalmente por las siguientes razones. Una es que hay una combinación infinita posible de recursos y de tecnologías para explotar estos recursos. Y la otra es que hay muchos criterios que pueden ser de interés, que deben ser considerados dependiendo de las necesidades particulares de la sociedad, del caso, de la región, del país que estemos considerando. En mi investigación yo tuve en cuenta dos casos de estudio diferentes. Uno es la región del Gran Est, en Francia, y el otro es la isla de Cuba, en el Caribe. Hay que tener en cuenta que independientemente de las, digamos, los diferentes criterios y características de los sistemas energéticos, los costos pues siempre van a ser un criterio, digamos, importante y presente en la decisión, ¿no? Entonces empecemos hablando de este aspecto. Si vemos los costos de la generación de energía, de electricidad particularmente, pues tenemos dos elementos que hacen parte del sistema. Una es, por ejemplo, si tomamos en cuenta una instalación de producción de electricidad térmica, los costos van a depender de estos dos aspectos. La cantidad de unidades y el tamaño de esas unidades, pero también del combustible, tanto del tipo de combustible como de la cantidad de combustible. En ese caso, esto se traduce en dos características. La capacidad instalada relacionada con, como les decía, el tamaño y la cantidad de unidades, y la energía producida, que finalmente, pues cuanto más energía necesite producir con estas unidades, voy a necesitar más cantidad de combustible. Y cada una de estas dos características se multiplica por un coeficiente. Estos coeficientes
CIC y CEP, los llamamos como costos de capacidad instalada y costos de energía producida, se calculan de la siguiente forma, digamos, dependen de lo siguiente. La capacidad instalada va a estar relacionada con los costos de inversión, es decir, cuánto debo pagar para instalar esa unidad de generación, esa planta de poder, y los costos fijos, que es lo que tengo que siempre pagar por mantener en funcionamiento esa unidad o esa cantidad de unidades, esa capacidad instalada finalmente. Y en cuanto a la producción de energía, los costos de producción depende de dos términos. Los costos variables, que son los costos en los que debo incurrir para producir más o menos energía, y la cantidad del combustible, que son finalmente el costo unitario del combustible y la eficiencia de utilizar ese combustible para generar la electricidad. Entonces, esta es digamos, la ecuación que nos va a dar el costo total anual de una tecnología de generación de electricidad. Ahora, si vemos estas características en el sistema, hemos diseñado para la investigación este tipo de diagrama, que lo que hace es que nos permite ver cómo interactúan dos tipos de fuentes. Unas que llamamos controlables y unas que llamamos intermitentes. Las intermitentes son la energía solar y la energía eólica, y las controlables son todas las otras fuentes que nos permiten tener, digamos, control de la cantidad de energía que vamos a generar, y ya entro un poco más en detalle en ese aspecto. En este diagrama lo que tenemos en el eje horizontal es la cantidad de energía producida. Aquí lo que vamos a ver es la energía producida en el eje Y, y en el eje X lo que tenemos es un porcentaje de la energía producida por las fuentes intermitentes, es decir, solar más eólico. Y el análisis lo hacemos en un incremento, digamos, constante de la cantidad de estas fuentes intermitentes respecto a la demanda. Por eso vemos que llega, por ejemplo, a 100% la demanda o 200% la demanda, es porque podemos tener producciones de estas fuentes, digamos, hasta el límite que queramos, en teoría, ¿no? Luego, estas fuentes, como les decía, van a fluctuar de forma diferente en las horas. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia de días, 6 días, hora a hora. Esta línea roja es la demanda de electricidad, y por lo general esta demanda de electricidad va a estar suministrada por esta parte gris, que es el área debajo de esta línea, y esa parte gris corresponde a las fuentes controlables. Entonces podemos ver que las fuentes controlables son fuentes que nos permiten hora a hora producir la electricidad que necesitamos para cubrir siempre la demanda. A medida que ingresamos esta parte verde, por ejemplo, acá en promedio es 10% de la demanda, vemos que la parte gris pues se hace más pequeña, no es todo, sino una parte un poco menor, un área menor, que es sustituida por esta parte intermitente, esta parte verde. Por eso vemos acá que cuanto más energía intermitente pues introducimos en el sistema, la energía que vamos a necesitar producir con las fuentes controlables va a disminuir, digamos, progresivamente. Pero una de las primeras cosas que observamos es que no llega a ser cero. ¿Por qué no llega a ser cero? Ya les voy a explicar por qué. Es porque siempre necesitamos producir un poco de esta energía controlable. Por ejemplo, acá ya estamos en un caso de sobreproducción, no sobreproducción, pero digamos, mucha producción intermitente. Entonces vemos, por ejemplo, hay horas en las que la producción solar y la producción eólica es más que la demanda. En ese caso no necesitamos producir nada con las fuentes controlables, pero va a haber horas en las que sí necesitamos
cubrir toda la demanda prácticamente con fuentes controlables. En ese caso, pues vemos que siempre vamos a necesitar, así sea un poco, de la capacidad de producción controlable. Y eso también se ve en este segundo diagrama, que nos muestra la capacidad instalada. Lo vemos en términos de la capacidad instalada, como les decía, hay dos características, la producción de electricidad y la capacidad instalada. Siempre necesitamos mantener esta capacidad de fuentes controlables, independientemente de qué tantos paneles solares o turbinas eólicas instalemos para generar electricidad de forma intermitente. Esto en ausencia de sistemas de almacenamiento de energía, por la razón que les comentaba. Es porque va a haber momentos en los que así tengamos muchos paneles o muchas turbinas, vamos igual a necesitar esta potencia, porque la idea es cubrir siempre la demanda. Como les acabo de mostrar, estos casos son sin almacenamiento de energía. Entonces, el costo total del sistema va a ser la suma de las diferentes tecnologías intermitentes y de las diferentes tecnologías de producción controlable en un escenario. Y cada escenario va a estar caracterizado, como les decía en el eje horizontal, por un porcentaje de la demanda que es suministrado por las fuentes solar y eólico. Y para ello, para tener en cuenta todo esto, se diseñó un modelo. Este modelo tiene la siguiente estructura, que lo que hace es que tiene inicialmente un módulo que llamamos balance de energía. Este módulo toma como entradas la demanda horaria y su variación, la demanda y su variación horaria para todo un año de la región o el país que estamos estudiando. Y como les decía, digamos, el modelo siempre busca que esta demanda sea cubierta en todas las horas del año. Como una segunda fuente de información, tenemos la producción horaria de energía intermitente, de energía solar y energía eólica. Y lo que va a hacer el módulo es contrastar para diferentes capacidades, digámoslo así, de energía solar y eólica, qué tanta energía controlable vamos a necesitar. Y esto pues se repite para varios escenarios. Como les decía, pues uno de los desafíos es que hay muchísimas posibles combinaciones. Entonces lo que buscamos es evaluar un rango bastante amplio de estas posibilidades. Y para ello, acá utilizamos, digamos aquí a forma simplificada, una variable que se llama energía residual, que es la diferencia de la demanda menos la producción intermitente. Y nos servimos de ella para estimar la cantidad de energía controlable que necesitamos cada hora. Y así poder obtener estas características para el conjunto de las controlables. Como les decía, hay muchas posibilidades y estas las vamos a indexar con base en estos tres parámetros. Un parámetro que llamamos alfa, que identifica, ayuda a identificar el escenario. Entonces, en cada escenario va a haber un valor de alfa, que es el porcentaje de la demanda que se cubre con solar y eólico. Y luego tenemos beta viento y beta solar, que es simplemente de esa parte que se cubre de la demanda con intermitentes, cuánto va a ser solar y cuánto va a ser viento, porque además pues está cómo repartimos entre esas dos tecnologías. Y luego, como les decía, obtenemos como resultado esta parte controlable y queda la pregunta, bueno, ¿cómo está compuesta esta parte controlable? Porque tenemos muchas otras fuentes que pueden hacer parte de ahí. Acá, para ello, el modelo cuenta con un segundo módulo que va a definir ese mix, esa mezcla de recursos del escenario. Para ello, toma alguna información de entrada adicional, como los recursos disponibles de la región, recursos disponibles de, por ejemplo, biomasa, carbón, petróleo, nuclear, por ejemplo, hidroeléctrica,
y los costos de todas estas tecnologías. Y para cada alfa va a obtener un mix óptimo. Este mix óptimo nos va a dar dos parámetros adicionales que son gamma y phi, donde gamma está relacionado con la cantidad de energía producida de cada tecnología en el mix y phi está relacionado con la capacidad instalada de cada tecnología en el mix. Y así logramos tener una serie de escenarios optimizados, pero que consideran también progresivamente diferentes cantidades de energía intermitente en el sistema. Hasta ahora, pues, como les vengo contando, sé que es un poco teórico, un poco complicado de seguir, eh, pero ya todo va a tener más sentido, van a ver. Y como les decía, uno de los desafíos no solo es que hay muchísimas posibilidades y por eso tenemos todos estos parámetros y sus combinaciones, sino que también hay muchos criterios. Y estos criterios dependen de los intereses de cada región. Y normalmente están de la mano con digamos, con las autoridades, con lo que buscan las autoridades en cada región para asegurar pues, su futuro energético. Estos indicadores pues, pueden ser ambientales, de sostenibilidad, económicos. Así a modo de ejemplo, nuestro método pues, permite incluir tantos indicadores como sea necesario, siempre y cuando pues, podamos utilizarlos con una formulación que nos permita resumir toda la situación. Entonces, para ello nosotros definimos un escenario de línea base, que por lo general es una proyección oficial del país o la región a futuro. Aquí tomamos como ejemplo la región de Gran Est de Francia. Ellos tienen un plan que se llama SRADET, que proyecta un escenario energético para el 2050. Y para ese escenario energético decimos, listo, este va a ser nuestro escenario de línea base. Con respecto a esos escenarios que vamos a comparar, pues todos los escenarios que nuestro modelo va a generar. La formulación de los indicadores es una relación entre la característica que, que dependerá de cada escenario, de los generados, los escenarios alternativos, los podemos llamar así, y la característica que corresponde al escenario de línea base. Para poderlo expresar en forma de porcentaje, nosotros para este estudio tomamos el costo anual total, lo denominamos TAC por sus siglas en inglés, las emisiones de gases de efecto invernadero en términos de CO2 equivalente, importaciones de energía, uso de fuentes no renovables y el uso de la superficie necesaria para instalar paneles solares y turbinas eólicas. Y estos indicadores los resumimos en una gráfica de esta forma, en la que, por ejemplo, en el TAC tenemos esta línea azul, que para el baseline, el línea base de la región, por ejemplo, considera que ya va a haber 45% de fuentes intermitentes en el 2050. En ese caso, pues empezamos desde el 45% y empieza en 100%, que es una relación de 1 a 1 para la formulación del indicador. Esto lo que hace es que nos permite, para los demás escenarios que ya están optimizados, comparar cómo va a ser el costo respecto a este escenario de línea base. Entonces, cuando esté por debajo de 100%, quiere decir que van a ser escenarios más económicos que el escenario de línea base, y cuando estén por encima del 100% van a ser escenarios más costosos que el escenario de línea base. En este caso vemos que los escenarios empiezan a ser más costosos después de un 80% de energía producida con energía solar y eólica. Y antes es realmente muy comparable, se puede asumir que es igual al escenario de línea base. En donde sí se ven diferencias es, por ejemplo, bueno, olvidé mencionarles, acá entre paréntesis lo que ven es el costo total anual del escenario de línea base, es decir, este costo total anual del escenario oficial de la región son 2.772 millones de dólares al año.
Eso quiere decir que podemos fácilmente estimar cuánto será el costo de cualquiera de estos escenarios con base en este valor. En las emisiones, parecido, el escenario en línea base tiene 6.000, se estiman 6.177 toneladas de CO2 en ese año. Y lo que vemos es que después de, por ejemplo, el 45-50%, introducir energía solar y energía eólica en el mix va inmediatamente a reducir las emisiones de CO2 respecto al escenario oficial que se proyecta. Y luego hay como un punto nosotros lo llamamos de saturación, en el que ya el indicador no mejora, sino que empieza a degradarse un poco. Y esto se explica, bueno, por la naturaleza de las emisiones. Nosotros tuvimos en cuenta emisiones indirectas ocasionadas por la fabricación de paneles solares y de turbinas eólicas. Entonces, cuando empiezan a ser muchos en el mix, pues el indicador muestra un poco un revertimiento de la tendencia. En términos de importaciones, también la región hay una importación de recursos externos para poder cubrir la demanda, y si se instala 60-70% de paneles solares y turbinas eólicas, pues estas importaciones se anulan, ya no son necesarias, y de ahí en adelante la región se puede considerar independiente del exterior en términos energéticos. Y, por ejemplo, en el caso de utilización de recursos no renovables, desde el principio ya está en cero, y esto es porque la región ya en su plan oficial ha considerado utilizar exclusivamente recursos energéticos para el 2050. Entonces, realmente desde el principio ya el indicador está en su mejor valor posible. En términos de la superficie ocupada, vemos que es una secuencia lineal con respecto al aumento de la producción de energía solar y eólica. Entonces vemos que, por ejemplo, este escenario, que es el 90%, cuando tenemos el mejor caso en términos de emisiones, se necesitaría cubrir 5% de la región con parques solares y turbinas eólicas y parques eólicos para poder efectivamente pues, tener esa condición. Ahora logramos identificar también, como les decía, con base en las características del sistema, los mix energéticos, la mezcla de tecnologías. Seguimos con el caso de la región como ejemplo, y aquí vemos que están los dos, producción de energía y capacidad instalada, y esta figura es de costos. Entonces, recordemos que antes estábamos viendo la parte entre controlable, solar y eólica. Aquí ya sabemos la parte controlable cómo va a estar compuesta. Estamos viéndola en términos de costos. Y tenemos nuevamente aquí el escenario de línea base con el mix de la línea base, y vemos cuánto cuesta cada una de las tecnologías. Y cada tecnología, que corresponde a un color, va a estar dividida en dos digamos, dos tipos de presentación de barra, uno achurado y uno constante, o continuo. El continuo corresponde a esa parte de EP, de costos variables más costos de combustible, y el achurado corresponde a ese término asociado, a los costos asociados a la capacidad instalada, es decir, y costos fijos, que en algunas tecnologías pues es bastante significativo. Acá, por ejemplo, veíamos que todo es renovable: hidroeléctrica, biogás, biomasa, viento y solar, todas son renovables. Vemos que en términos de costos empieza a aumentar después del 90-100%, como veíamos en los indicadores. Vemos que el mix está compuesto por una buena parte de energía eólica, más que solar. Resulta en una solución económicamente más óptima. Y estos costos están finalmente también dominados pues, por estas características, donde vemos la producción de energía de cada tecnología en el mix,
y la capacidad instalada de cada tecnología en el mix. Entonces, si ustedes recuerdan antes, veíamos estas dos figuras, pero esta parte era toda gris, y esta parte pues sí tenía la parte solar y eólica, pero no sabíamos esa parte gris qué tecnologías iba a tener, y esto ya es resultado del segundo módulo de optimización del modelo. Entonces, bueno, después de correr el modelo para los dos casos de estudio, el caso de Gran Est y el caso de Cuba, identificamos que siempre se pueden encontrar tres tipos de escenarios como que caracterizan estas tendencias. Uno es que cuando alfa es pequeño, es decir, cuando no hay mucha introducción de energía solar y eólica, el escenario se parece mucho, sobre todo en términos de costos, al escenario de línea base. Es decir, realmente no vemos una diferencia hasta que llega a cierto punto en el que realmente se ve el efecto de introducir la energía solar y eólica. Luego vemos como un intervalo de escenarios intermedios en el que la capacidad de energía controlable, por ejemplo acá lo podemos ver, todavía es necesaria. Por lo que les decía, va a haber momentos en donde si no tenemos almacenamiento de energía, igual necesitamos contar con la potencia necesaria para suplir la demanda. Por ejemplo, en la noche, si nuestro sistema tiene mucha energía solar, de noche necesitamos tener suficiente capacidad controlable para asegurar la demanda en esas horas. Y luego tenemos porcentajes, bueno, escenarios en los que si tenemos una gran cantidad de producción de energía solar y eólica, digamos más del 90%, empezamos a necesitar una buena cantidad de superficie para instalar esta infraestructura, los parques eólicos y parques solares. Por ejemplo, en el caso de la región, pues ya empieza a ser 5, 6% o más. Entonces, este factor también es característico de este tipo de escenarios de alto alfa. Ahora, esto es sin almacenamiento de energía. Cuando tenemos el almacenamiento de energía, en la investigación lo que se hizo fue incluir los momentos en los que podemos guardar energía. Como ustedes vieron, pues hay momentos en los que hay excedentes de energía, cuando, por ejemplo, a mediodía tenemos mucho sol y la demanda no es tan alta, va a sobrar energía, esa energía es susceptible de ser guardada. Entonces, en el módulo de balance de energía, el primer módulo del modelo, incluimos la capacidad de almacenar esta energía, siempre valiéndonos de esta variable de R, de energía residual, y eso nos permite tener como un segundo resultado no solo la capacidad controlable, sino la interacción entre la cantidad controlable y la energía almacenada. Y como resultado, pues tenemos también la capacidad necesaria de energía almacenada y la cantidad de energía almacenada. Entre, bueno, diferentes otras características que se pueden extraer de ahí. Y ya esto pasa al segundo módulo, que es el módulo de optimización del mix, donde igual vamos a obtener, pues, por cada alfa, un mix optimizado, pero con el efecto del almacenamiento. Los costos ahora en su formulación cambian también, porque no solo tenemos que tener en cuenta la cantidad de energía intermitente, sino también la controlable, y adicionar el costo del almacenamiento de energía, que si bien no es propiamente no son tecnologías de producción de energía, tienen un costo y debe estar incluido dentro de la formulación. Para ello, conservamos un poco esta misma forma de energía almacenada y capacidad del almacenamiento, del sistema de almacenamiento, y utilizamos dos coeficientes, uno relacionado con la cantidad de energía almacenada, es decir, los flujos de entrada y salida de la energía, y uno con la capacidad, es decir, el total máximo de energía que se debe almacenar. Nuevamente aquí pues tenemos que uno va a depender de los costos variables, es decir, digamos, de la frecuencia y de la cantidad de energía que va a entrar y salir del sistema de almacenamiento, y un coeficiente dependiente de los costos de capital
y de los costos fijos, es decir, la inversión y los costos fijos. Y la anualización incluye una modificación que tiene en cuenta los ciclos de carga y descarga, para estimar la vida útil del sistema de almacenamiento y hacer una corrección cuando es necesario. Por ejemplo, en casos de baterías, pues si la batería se usa con mucha frecuencia, va a haber muchos ciclos y la vida puede llegar a cortarse. Entonces, la ecuación se modificó para incluir esta corrección, la ecuación de la anualización del costo. Hay varias tecnologías de almacenamiento de energía, además de baterías, ¿sí? Están, por ejemplo, las fuentes de almacenamiento gravitatorio, como el bombeo de energía hidráulica almacenada, en el cual pues simplemente se bombea energía cuando se sobreproduce y se deja caer por las turbinas. Tenemos también estas torres de concreto. Es una tecnología con un principio un poco similar, en el que cuando se sobreproduce se construye una torre de concreto con bloques, y cuando se necesita la energía se dejan caer esos bloques y jalan una guaya que mueve un generador, un transformador que convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Tenemos almacenamiento inercial, como los flywheel, que fueron originalmente diseñados para las estaciones espaciales, por ejemplo, donde hay poco rozamiento. Las baterías, que pues son con las que estamos más familiarizados, pero pues hay baterías ya a escala más grande, industrial. Sistemas de compresión de aire también. Y finalmente Power to Gas, que está un poco de la mano con lo que es metanización y hidrógeno. Entonces nosotros, analizando un poco los aspectos que involucra el almacenamiento de energía, encontramos que en todos los casos, pues el almacenamiento es más caro que los escenarios sin almacenamiento de energía. Y esto se debe a dos razones. La primera es que los escenarios y las estrategias energéticas en realidad necesitan de una gran cantidad de energía para ser almacenada. En este caso, la solución es simplemente limitar la capacidad del almacenamiento de energía. También hicimos las pruebas con el modelo para este tipo de solución. Luego tenemos que el costo, en realidad, lo que hace que económicamente la viabilidad se vea afectada es que son más costosas que las fuentes controlables, que son las que en ausencia de almacenamiento entrarían a soportar esos huecos, esas horas valle en la producción de electricidad. Y en ese caso, la solución es reducir el costo del almacenamiento de energía de alguna forma. Esa prueba también la hicimos. Entonces, luego de correr nuestro modelo con los diferentes módulos para sistemas con almacenamiento, estos son los resultados. Encontramos que para que sea viable en algunos escenarios el uso de almacenamiento de energía, hay que dividir el costo del almacenamiento por factor 50. Es decir, el almacenamiento para el 2050 tiene que ser 50 veces más barato de lo que nos dicen los indicadores de costos actuales para que realmente sean eficaces en los sistemas energéticos. Acá vemos nuevamente los indicadores. En X tenemos alfa, entonces nuevamente es para la región de Granés, donde aumentamos la cantidad de energía solar y eólica, y vemos los indicadores. El costo es más alto comparado con los casos sin almacenamiento, justamente porque estamos al límite en el que este es el costo que hace que sea rentable en algunos escenarios el almacenamiento. En términos de emisiones, vemos que sí hay mejoras y que las tendencias son un poco similares a las de los escenarios sin almacenamiento. Pero pues sí vemos, por ejemplo, que hay emisiones asociadas a los sistemas de almacenamiento y que perturban un poco, digamos, alcanzan a tocar
ese indicador de emisiones en algunos escenarios. Esta figura de la derecha, aunque en principio es un poco lo mismo, vemos varias cosas que son interesantes y que cambian. Por ejemplo, después del 100%, cuando ya producimos mayormente energía con energía intermitente, con fuentes intermitentes, no necesitamos de fuentes controlables. Por ejemplo, acá ya no necesitamos biogás o hidroeléctricas, porque esta parte rosada, que es el almacenamiento de energía, entra a suplir esa complementariedad de la intermitencia. En ese caso, pues sí tendríamos una total, digamos, independencia de las fuentes controlables. Esta línea negra lo que nos muestra es el costo. Si no tuviéramos almacenamiento, es decir, el costo de los escenarios que veíamos antes, y los estamos comparando con los mixes optimizados con almacenamiento de energía. Luego de nuestros análisis, pues identificamos 3 escenarios también como típicos. Uno, nuevamente, es que cuando alfa es relativamente pequeño, los escenarios en términos de costos y de energía producida del mix, en términos del mix, son muy parecidos al escenario de línea base. Con escenarios ya intermedios, vemos que se baja al mínimo de emisiones y, como les decía, ya no necesitamos energías controlables, fuentes controlables. Bueno, sí, aquí lo que vemos en realidad, perdón, me confundí de palabras, aquí en realidad lo que vemos es que justo antes de tener sobreproducción, realmente la mejor alternativa es seguir usando fuentes controlables. Ya una vez tenemos sobreproducción, cuando hay mucha energía intermitente, podemos evitar, digamos, dejar de apoyar los escenarios en fuentes controlables y pasar a escenarios donde no tenemos controlables, pero sí usamos almacenamiento de energía, con la consideración de que vamos a necesitar pues más superficie instalada de parques solares y eólicos en la región. Recordando que es bajo el supuesto de que el almacenamiento se haga 50 veces más barato. Luego, al final, pues hicimos algunos análisis de sensibilidad, algunos análisis adicionales para poder evaluar la robustez de nuestra metodología. Y en ella, bueno, la primera característica, digamos, el primer aspecto es respecto a los costos, ¿no? Porque tenemos parámetros de costos y estos parámetros pues están sujetos a incertidumbre. Además, pues estamos haciendo estimaciones para escenarios en el 2050. Entonces, respecto a esto, tenemos dos situaciones que validan nuestros resultados. La primera es que los costos de energía solar y eólica han venido bajando entre el 2000 y el 2021. Y no solo eso, se espera que sigan bajando aún más, tanto que ya están en valores que son mucho más competitivos que otras fuentes controlables. Si vemos la nuclear, que no está en esta figura, por ejemplo, la energía solar ya compite con la energía nuclear convencional. De hecho, cuesta un poco más de la mitad. Y las nuevas tecnologías nucleares, que son más costosas, como los EPR, los reactores EPR, pues son bastante más costosos que la energía solar hoy. Es decir, que para el 2050, si esta tendencia continúa, no hay duda que las fuentes controlables pues, van a ser las más probables candidatas a entrar a sustituir las controlables en el mix, las intermitentes. Y bueno, finalmente las tendencias de los otros recursos o son tendencias al alza o su caída en precios no es tan marcada,
como las intermitentes. Hay un segundo aspecto respecto a la variación temporal. Por ejemplo, acá si vemos la demanda, vemos la línea roja. Esta demanda pues varía hora a hora en los ciclos diarios, ciclos también semanales, mensuales, estacionales, y va a haber periodos en los que tiene diferentes tipos de desviación respecto al promedio. Se hizo un análisis de los impactos de estos componentes, sobre todo el componente estacional, ya que en la parte de acá de la región de Granés, por el tema de la variación invierno-verano, la demanda logra cambiar bastante en ese componente. Queríamos ver un poco pues cuál era el efecto de estos componentes en los resultados de los diferentes escenarios. Y encontramos que realmente la variación es muy poca. Realmente la sensibilidad a estas escalas temporales no afecta mayormente el comportamiento de los escenarios en cuanto a su tendencia y su composición. Lo que sí los afecta, y ya lo vamos a ver ahora con el caso de Colombia, es la demanda promedio. Es decir, es más eficaz bajar la demanda que en promedio, en su totalidad, que solo en algunas horas o solo en algunas temporadas. Luego, también hay que comparar esos casos en los que les decía que hay dos posibilidades, que la demanda suba o que la demanda baje. En el caso de acá de la región de Gran Est, se proyecta que la demanda de hecho baje. En el 2021 fue 44 terawatt hora y en el 2050 se proyecta que sea 39 terawatt hora. Sin embargo, pues hicimos una prueba con un supuesto en el que la demanda aumenta a 74 terawatt hora en el 2050. Y lo que encontramos es que con los potenciales disponibles de los diferentes recursos de la región, se necesitan de otros tipos de mix energético y de otros tipos de fuentes que entren a completar la demanda. Lo primero que vemos es en términos de costos, cómo el mínimo, digamos, se aumenta. El costo más barato aquí, por ejemplo, el 70%, que es el más económico en el caso de mayor demanda, cuesta 5.000 millones de dólares al año. Y el 70% acá cuesta poco menos de la mitad. Entonces, el impacto en los costos es el primer aspecto. Luego tenemos el impacto en cuanto a la superficie necesaria para la instalación de los paneles solares. Si la demanda es bajita, tenemos que solo el 3% es necesario. Si la demanda aumenta a 74, como les decía, necesitamos un poco más de 6% de la superficie de la región. Entonces, es más del doble o casi el doble. Es también un aspecto que se agrava con el aumento de la demanda. Y como les decía, por ejemplo, acá ya los potenciales de los controlables renovables llegan a su límite y hay que completar con otra fuente. En el caso de Francia, por, digamos, estrategia del gobierno, esa fuente sería la energía nuclear. Como un último análisis que se realizó, tenemos la estimación del costo. Entonces, como les decía, tenemos siempre la estimación del costo total anual por tecnología con esta formulación, y a partir de esta relación se puede interpretar un poco como un pseudo inverso del factor de capacidad, es la capacidad instalada sobre la energía producida por tecnología. Podemos estimar este indicador que se llama Levelized Cost of Electricity. Se usa mucho en la literatura y nos indica un poco cuál es el costo de producir una unidad de energía con determinada tecnología. Y bueno, dependerá siempre
de cómo interactúan las tecnologías en el mix entre sí para llegar al neto. En el caso de la región de Granes, hicimos la estimación para cada uno de los escenarios y encontramos que a medida que aumenta esta composición de fuentes intermitentes en el mix, recuerdan, la línea base está por acá, y si aumentamos más la participación, digamos, si en el futuro no es 45, sino 60 u 80% de fuentes intermitentes, las tecnologías controlables pierden competitividad económica respecto a la energía solar y eólica. Algunas pierden más rápidamente que otras. Por ejemplo, acá la energía hidroeléctrica pierde eficiencia económica muy rápidamente. Y la energía solar, que ya es más cara, la energía con la nueva tecnología de PR, ya es más cara, y con la intermitencia, con el efecto de la intermitencia del sistema, va a ser aún más cara y menos competitiva. La nuclear convencional, que la llamamos así, la que digamos es tecnología viejita, pierde competitividad muy rápido, y de hecho en términos de porcentajes al final termina siendo bastante el efecto. Algunas conclusiones de esta parte que corresponde al modelo es que el método, como les comentaba, está ideado para permitir diseñar varios escenarios, yo diría mejor muchos escenarios, sus tendencias y varios indicadores de interés. Normalmente no es el caso, normalmente tenemos pocos escenarios y muchos indicadores, o tenemos un indicador y varios escenarios. En este caso, el objetivo era reconciliar un poco con un método que sea capaz de manejar las dos complejidades del problema. Se aplicó a 2 casos de estudio, Cuba y la región de Granes. Se demostró con la implementación del método que es económicamente competitivo reemplazar las fuentes controlables con la energía solar y eólica en los casos en donde no hay almacenamiento de energía, que la sustitución total de las fuentes controlables por las intermitentes no es posible, siempre va a ser necesario guardar una parte de la capacidad controlable si no se implementa una tecnología de almacenamiento de energía lo suficientemente eficaz y económica. Y los escenarios con almacenamiento de energía son más caros que los escenarios con fuentes controlables bajo las tendencias de costos que tenemos hoy. Realmente se necesita que el costo del almacenamiento de energía baje mucho para que esto sea viable. Hicimos varias pruebas de robustez, pero también de sensibilidad respecto a sobre los diferentes puntos sensibles en donde creemos que la incertidumbre puede generar dudas, y ahí viene lo que les comentaba de las tendencias de la demanda y la variación horaria de la demanda, digamos, en pro de poder demostrar la robustez del método en estos términos. Y bueno, quedaron algunas perspectivas que me gustaría comentarles, pues es trabajo que sigue en desarrollo, y pues si alguien está interesado en trabajar sobre estos puntos que voy a mencionar, pues es algo en lo que estamos trabajando, y pues tal vez el profe Luis ya les ha comentado, se necesita gente para trabajar en esto. El primer aspecto es que hay otras alternativas de gestionar el almacenamiento de energía. La energía es almacenada y luego se puede gestionar de varias formas. Nosotros usamos una que es la más común, digámoslo así, pero hay otras formas de gestionarla, y hay que trabajar en los algoritmos para modelar estas alternativas de gestión de energía almacenada. Está el tema del tamaño óptimo de la región, en la que tenemos, por ejemplo, que si la región es muy chiquita, vamos a importar muchos recursos o mucha energía, y eso pues afecta de antemano varios indicadores de forma negativa. Y luego, si la región es muy grande, por ejemplo, varios países, un conjunto de varios países,
los costos de transmisión y de gestión de la energía empiezan a ser importantes. Entonces, eso hace que haya un punto óptimo de región a integrar. Esto es un problema que identificamos de los resultados del trabajo, de la investigación, pero no hemos ahondado al respecto. Aunque ya hay algunas ideas, pues es algo por hacer. Hay también implicaciones en las políticas de precios, por ejemplo, en momentos en los que hay mucha sobreproducción en la región, cómo se gestionan los precios en ese caso. Ya ha habido algunos problemas y situaciones en los que el precio teórico de la energía cae, incluso pasa a ser negativo. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Políticas que permitan gestionar estas situaciones es algo que también está por trabajar. Y el método, aunque tiene bastante desarrollo en su fundamento teórico y matemático y también en cuanto a código, no tiene una interfaz gráfica de usuario, entonces su utilización no es muy amigable. Se necesita de desarrollo en cuanto a ciencias informáticas para llevarlo a un estado que permita ser más fácilmente utilizado. Algunos productos del trabajo que se hizo, se publicó un artículo que ya está en línea sobre Cuba específicamente. Un segundo artículo fue sometido, pero aún no ha sido publicado. Se hicieron 5 presentaciones en eventos internacionales y se publicó un capítulo de un libro sobre la integración energética regional, aquí entre Francia, Alemania y Suiza. Me gustaría mencionar y agradecer a las instituciones que financiaron esta investigación, al laboratorio del LIV en Estrasburgo, a la Escuela Doctoral de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, y al convenio de COSNOR y a la región en su institución Atmogranest. Ahora, si les parece, no sé, profe, si tenemos tiempo, me gustaría hablar un poco de unos resultados que tenemos para Colombia. No sé cómo lo Sí, hacemos. sí, Marco, adelante, no te preocupes, sí tenemos tiempo y aprovecho este pequeño corte para contarles que les puse en el chat un link a un archivo de Excel para que por favor registren sus datos, que nos gustaría mantener el contacto con ustedes. Y esta grabación va a estar disponible en YouTube. Les puse también el link en el chat. Entonces, para que por favor, si pueden diligenciar los datos. Y claro, Marco, adelante. Al profe, muchas gracias. Entonces, continuando ya con una parte un poco más práctica, yo sé que esa primera parte fue bastante teórica. Hemos utilizado el método ya para unas evaluaciones en el caso de Colombia, que aunque siguen siendo preliminares, nos da algunos indicios y algunas visiones interesantes del futuro energético de Colombia, del presente y del futuro. Entonces, me gustaría empezar con un poco de contexto sobre el país. El primero es ver un poco la demanda, la dinámica del mercado de los vehículos eléctricos. En el caso de general, muchos países pues han aumentado su introducción de vehículos eléctricos en su flota. Por ejemplo, en Noruega ya es casi el 100%, si no es que ya es el 100%. Y en el caso de Colombia, Colombia es creo que el primero o el segundo país donde más vehículos eléctricos se han integrado a la flota. Entre el 2023 y 2024 hubo un aumento del 150% y ese aumento sigue. Y es muy probable que así como comentaba la energía solar y eólica, también siga en términos de los vehículos eléctricos, gracias a las innovaciones, sobre todo de los chinos, de las marcas chinas como BYD. Incluso Huawei también está por sacar sus vehículos eléctricos, incluso de gama alta. Y bueno, todas estas dinámicas de mercado nos lleva a pensar que en Colombia también va a haber una fuerte electrificación de la demanda energética, y eso va a hacer que la demanda eléctrica aumente. Entonces, primer aspecto, vehículos eléctricos. Acá vemos una proyección que se hizo de los costos de los vehículos eléctricos por propietario en pesos colombianos por kilómetro, y vemos que para el 2040
va a ser más o menos estable, mientras que para la gasolina, diésel, gas natural, el aumento es más sostenido. Eso quiere decir que cuanto más pase el tiempo, más rentable en términos comparativos va a ser tener un vehículo eléctrico. Bueno, y aquí vemos una comparación de cómo los costos en términos de vehículos eléctricos de aquí al 2030, bueno, esto fue en el 2020, pero el 2020 al 2030 van a reducirse, mientras que los vehículos térmicos, a gasolina, diésel o gas natural, tienen una tendencia a que sus costos van a aumentar. Ahora, estos análisis son en la vida útil del vehículo, ¿no? No son el costo inicial, porque si vemos el costo inicial, pues el vehículo eléctrico sigue siendo igual o más costoso que los vehículos térmicos, pero cuando analizamos el kilometraje de la vida útil del vehículo con el costo inicial y los costos variables, costos de combustible y todo eso, pues al final tenemos este balance que termina favoreciendo la elección del vehículo eléctrico. Luego tenemos que la demanda del país, si vemos entre el 2000 y 2018, ha habido anomalías de temperatura, esto en parte por el fenómeno del Niño que viene cíclicamente sucediendo y que cada vez es más intenso y más frecuente. Y lo que vemos es que cuando hay anomalías positivas de la temperatura media, por ejemplo acá del 2007, 2008 y 2015, 2016, que fueron los últimos fenómenos del Niño, bueno, antes del año pasado, hubo un aumento, una anomalía en la demanda, en el que la demanda fue más alta, y esto en parte a la necesidad de climatización, de aires acondicionados en los edificios, en los centros comerciales, bueno. Eso genera pues una tendencia también a que en el futuro, así como puede que haya más vehículos eléctricos que necesiten más electricidad, va a haber más aires acondicionados que pues demanden más electricidad. Otro hecho que, digamos, nos hace pensar esto es este estudio que se publicó en 2018 con la anomalía que se espera debido al cambio climático en la región del Caribe. Como ustedes ven aquí, en la costa caribe colombiana se espera entre 0.2, bueno, 0.01, 0.03 grados de aumento. Bueno, se han registrado entre 0.01 y 0.03 grados por año de aumento en la temperatura. De seguir así, no recuerdo el dato, pero va a haber un aumento neto también del promedio de la temperatura en la región. Y esto también, pues, si vemos que ya ha sucedido antes, que cuando hace un poquito más de calor la demanda aumenta, pues claramente, si hace más calor en promedio, va a aumentar la demanda y eso va a hacer que la tendencia a la demanda eléctrica en el país sea al alza. Y ahora, si vemos las vulnerabilidades en Colombia, tenemos principalmente dos. La primera es la dependencia de la fuente hidroeléctrica para producir la electricidad, que además es una fuente que es sensible, ya hemos visto, al cambio climático, sobre todo en los fenómenos extremos, como el fenómeno del Niño. ENSO es fenómeno del Niño. Son las siglas de El Niño Southern Oscillation. Y esto, pues ya hemos visto que impacta la matriz energética, que lleva a que sea necesaria una compensación, y si le sumamos a que con el tiempo va a haber menos hidropower, menos capacidad hidroeléctrica disponible, pero más necesidad de electricidad, pues empezamos a tener ahí una situación de vulnerabilidad. Estos son los datos de la producción eléctrica del 2015, 2020, 2022, y lo que vemos es que el 2015, cuando fue fenómeno del Niño, el gas natural y el carbón, las centrales térmicas, entraron a cubrir un poco ese déficit de energía hidroeléctrica cuando pues hubo sequía. Acá yo tomé este recorte del tiempo, donde pues efectivamente se dice que entre 2015 y 2016 hubo sequía por el fenómeno del Niño,
y que pues hubo, además de todas las consecuencias de calentamiento global que les comentaba al principio, como incendios, esta parte energética en Colombia es bien sensible a la parte climática. Cuando hay calor, pues hay menos agua y hay menos posibilidad de generar electricidad con las hidroeléctricas. Entonces, esto en cuanto a la parte, digamos, nacional, energía producida para nosotros mismos. Entonces, estaríamos hablando de seguridad energética. Luego tenemos una parte económica. Si ustedes recuerdan, pues hubo fenómeno del Niño el año pasado, entre abril del 2024 abril del 2025, y una de las medidas que se tomó para no afectar la generación eléctrica fue hacer racionamientos de agua potable en las ciudades más grandes con mayor demanda de agua. Y además hubo consecuencias no solo en, digamos, el día a día de la población, sino también en la economía del país, porque normalmente Colombia sobreproduce electricidad y la vende a Ecuador. Y Ecuador tuvo apagones por varios días porque Colombia suspendió la venta de electricidad al Ecuador debido a que pues estaba al límite para suplir la necesidad local. Entonces estaríamos hablando también de una serie de vulnerabilidades que llegan a tocar la balanza económica del país. Ahora, entrando ya en características un poco más físicas, vemos la distribución del país en dos grandes áreas. La parte interconectada y la parte no interconectada, que es básicamente el Amazonas y las zonas descentralizadas lejos de los grandes centros urbanos. Es una característica bastante remarcable del territorio colombiano, del país, y es que la zona interconectada es menos de la mitad de la superficie del país, por poco, pero es menos de la mitad, y aún así abarca el 98-99% de la demanda eléctrica del país y de la población también en proporción. Es uno de los desafíos también, pero al mismo tiempo características a tener en cuenta en el desarrollo energético del país. Entramos a mirar el tema de disponibilidad de potenciales renovables en el país. Aquí hemos hecho la distinción del total del país, que es este círculo naranja, a cuánto corresponde la parte interconectada, que es este círculo como moradito. Y si miramos en escala de este círculo moradito, ¿cuánta área necesitaríamos para generar toda la demanda de la parte interconectada con fuentes solares? Tenemos que realmente se necesita muy poco, entre un 0.11%, 0.15% del total de esta parte interconectada para generar toda la demanda. Eso lo que nos hace pensar es que el potencial solar de Colombia es enorme. No hay ningún problema, seguramente un 0.1% de la superficie de toda esta área lo vamos a encontrar de sobra, no debería ser ningún problema. En cambio, si vemos en términos de biocombustibles, vemos que ya es un poco menos atractivo, digámoslo así, menos interesante. Se estima entre 2.5 y 4.2%. Bueno, este intervalo es porque el potencial no es el mismo en toda la región. Por ejemplo, aquí tomamos el área más pequeña, es en lugares donde el potencial solar es bastante grande, y el área más grande es donde el potencial solar no es tan bueno. Y aún así sigue siendo bastante competitivo. En la parte de biofuels es algo así parecido, pero claramente, pues, si comparamos los dos, hay una disponibilidad mucho más masiva de energía solar. Si vemos el potencial eólico de Colombia, la mayor parte del potencial está aquí, en la parte norte, cerca de La Guajira, como pues, se suele mencionar en las noticias de actualidad. Y tomando esta parte, en este caso, si digamos, instaláramos nuestros parques eólicos en esta parte, necesitaríamos solo el 0.2% del área total equivalente de la zona interconectada, es decir, 1.000 kilómetros cuadrados, poco más de 1.000 kilómetros cuadrados, para producir la demanda pues, de todo el país prácticamente. Sigue siendo bastante competitivo
en comparación con los biocombustibles. Y con una ventaja adicional, y es que el potencial en este caso sabemos que está localizado en un mismo lugar, donde se podría explotar ese recurso con bastante eficiencia, digamos, en teoría. Tomando como les decía en el modelo, siempre partimos de un escenario de línea base. La UME ya hizo unas proyecciones para el año 2050 en el que ha diseñado 4 escenarios. Nosotros tomamos el escenario que se llama disrupción. Y tomando ese escenario de disrupción, asumimos que para el 2050 Colombia necesitará producir, y tomando un poco también todos estos factores de vulnerabilidad y agravantes que les comentaba, como calentamiento global, dependencia de las hidroeléctricas, necesidad de climatización, electrificación de la flota vehicular, más o menos, más pérdidas y otras cosas, estimamos que 151 terawatt hora que va a necesitar producir el sistema eléctrico en el 2050. Tomando este caso de línea base, tenemos nuestros indicadores que son más interesantes que, por ejemplo, para acá en la región de Francia, porque vemos que inmediatamente el escenario de línea base se sitúa en 26% de la demanda con fuentes intermitentes. Es esta columna que vemos acá. Esta primera columna tiene hidroelectricidad, energía nuclear, gas natural, biomasa, termoeléctricas, de petróleo, de carbón, energía solar y energía eólica. Y vemos que solo la optimización de este mix, de línea base, es decir, repartir estos recursos de acuerdo a sus potenciales de una mejor forma, no solo reduce ya los costos, sino que elimina, por ejemplo, el recurso nuclear, que es el más costoso, y el indicador mejora. Por ejemplo, aquí vemos la caída en el indicador de costos, vemos que en términos de emisiones también mejora, vemos la reducción en importaciones, es bastante importante la reducción en importaciones, y en usos no renovables están de la mano porque corresponden a la energía nuclear. Nosotros no tenemos en Colombia la posibilidad de producir uranio enriquecido o fuentes nucleares enriquecidas, entonces sería un recurso importado, y con ello también pues baja el uso de fuentes no renovables, porque la nuclear, así no sea una fuente de energía relacionada con emisiones de gases de efecto invernadero, no es renovable. Entonces también el indicador de sostenibilidad relacionado con las renovables mejora. Si vamos más allá, vemos que hay mejoras adicionales en todos los indicadores. De hecho, llegamos a un 50% de fuentes intermitentes en el mix, que corresponde al mejor escenario. Digamos, de las posibilidades que encontramos, sería el mejor escenario. Y en el 50% también habremos eliminado, por ejemplo, las turbinas de gas. Ya no tenemos ninguna fuente que no sea renovable, porque no tenemos turbinas de gas, ni termoeléctricas de petróleo, ni de carbón. Necesitaríamos únicamente biogás, biomasa, hidroeléctricas y energía solar, energía eólica. Y si queremos ir más allá, los indicadores empiezan a tener a revertirse por el efecto de saturación de la misma intermitencia de las fuentes intermitentes. Acá vemos el detalle de los mix en términos de la producción de energía. Este efecto de saturación que les comentaba es cuando ya empieza a haber sobreproducción de energía solar y eólica, y eso hace que el costo también empiece a elevarse, porque pues, es el costo que hay que asumir para las instalaciones de paneles solares y turbinas. Y en términos de capacidades instaladas, como tenemos escenarios sin almacenamiento de energía, necesitamos siempre de fuentes controlables y necesitamos de cierta capacidad controlable que será repartida entre estas fuentes. Ahora, quisimos hacer también una evaluación de la sensibilidad y la vulnerabilidad de la fuente hidroeléctrica al cambio climático. Como les decía, pues al tener fuentes hidroeléctricas a mayor
calentamiento, menor cantidad de agua estará disponible en las represas y menos posibilidad de generar energía eólica tendremos para suplir la demanda. Hicimos dos escenarios, dos grupos de escenarios alternativos en los que limitamos la cantidad de energía hidroeléctrica producida. En este par de figuras están los escenarios donde la hidroeléctrica no puede producir más de 80 terawatt hora. Normalmente está cerca de 100, 90 la cantidad a producir. Y en esta pusimos un límite más exigente de 60 terawatt hora. La persona que puso ¿Alguien abrió el micrófono, me parece? Valentina, creo que tienes abierto tu micrófono. Eso, mira. Dale, adelante. Vale, gracias. Gracias, profe. Listo. Entonces, como les venía comentando, hicimos la prueba limitando la cantidad de producción de energía que podemos tener de hidroeléctricas. Y lo que vemos es que cuanto más limitados estemos en cantidad de producción hidroeléctrica, mayor va a ser la dependencia de fuentes, digamos, convencionales, digamos, controlables, no renovables. Por ejemplo, acá el uso de gas natural se extiende hasta el 30%. Antes no necesitábamos tanta producción de gas natural. La fracción del costo de producción con energía nuclear aquí, por ejemplo, sigue siendo la misma, pero tenemos que completar con otras fuentes más baratas y sigue la incertidumbre de si vamos a tener suficiente de estos recursos disponibles y habrá que asumir el costo pues, de compensar ese límite en hidroeléctricas. Si vemos el caso de 60 terawatt hora, que es más exigente, si ustedes se fijan, acá llegamos a 30, aquí llegamos al 50%, necesitando todavía centrales térmicas de gas natural. Eso pues es resultado de que no podemos usar tanto nuestras centrales hidroeléctricas. E incluso si quisiéramos pensar en otro tipo de posibilidades, o de fuentes de generación, estas serían externas, afectarían los indicadores de importaciones, como vemos aquí, por ejemplo. Nuevamente, hay que tener en cuenta que con la introducción de fuentes solares, de fuente solar y eólica, encontramos que las tecnologías controlables van a perder competitividad económica. Si vemos otra vez aquí el SOE, de las diferentes tecnologías, vemos que producir un terawatt hora, por ejemplo, en el escenario del 50-60%, con un panel solar, va a ser cerca de como de 40-50 veces más barato que con una planta nuclear convencional, o 20 veces más barato que una planta EPR o una central con biogás. Entonces, esta vulnerabilidad puede llegar a costarnos dinero, es lo que quiero decir, y afectarnos en otros indicadores. Con esto llegamos a algunas conclusiones para Colombia, que aunque preliminares son interesantes. La primera es que las estrategias de Colombia pues, serían de mitigación más que de... perdón, aquí la palabra no es la correcta, serían de adaptación más que de mitigación, debido a que hay que prioritariamente gestionar estas vulnerabilidades que les comenté. Probablemente, si ustedes vieron, no hemos aún evaluado escenarios con almacenamiento de energía, pero lo que vemos es que en Colombia lo más probable es que no sea necesario instalar almacenamiento de energía, ya que si mantenemos una capacidad controlable lo suficientemente confiable, podemos llegar a uno de nuestros mejores alternativas, que es cerca del 50%, 60% de fuentes intermitentes en el mix, y hacerla aún así de lo más renovable posible.
sin introducción de fuentes intermitentes, puede que las fuentes renovables del país, locales, no sean suficientes para llegar a cubrir la demanda. Como les decía, pues si hay poca energía solar, poca energía eólica, la energía hidroeléctrica claramente no va a alcanzar. Si hay reducción en la disponibilidad de agua, todavía va a ser peor y vamos a necesitar de fuentes no renovables. Y así sean cero emisiones, van a ser no renovables, como por ejemplo centrales nucleares. Y en ese caso, la energía nuclear se convierte en una opción a pesar de, como vimos, de que su eficiencia económica y debido a sus costos, pues no sean los mejores. Y además, pues no se han tenido en cuenta ni en este estudio ni en muchos otros los riesgos que implica implementar pues, la energía nuclear. Gracias por su atención. Espero que pues, esta presentación y este trabajo haya sido de su agrado. Como les decía, hay todavía muchas cosas por hacer, pero pues seguimos avanzando. Gracias de nuevo al profe Luis Carlos por invitarme a compartir esto con ustedes. Vale, Marco, muchísimas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas. Si alguien quiere preguntar, con mucho gusto, adelante. Si quieres, yo puedo hacer una pregunta mientras. ¿Qué se necesitaría para hacer una implementación más detallada del trabajo que hiciste aquí en Colombia, Marco? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué sería más prioritario hacer aquí en Colombia? Gracias, profe, por la pregunta. Yo creo que en Colombia lo primero es hacer una especie de inventario de los recursos disponibles, por ejemplo, de realmente cuál es el límite de la biomasa, el límite del aprovechamiento de las hidroeléctricas y una proyección de la demanda, digamos, a un futuro 2050, incluso más allá, pero caracterizar un poco esos dos aspectos, demanda, recursos disponibles, porque esa información es como súper clave, no solo para esta metodología, sino también para cualquier análisis, yo creo que se necesite hacer. Entonces yo empezaría por ahí, por revisar demanda y recursos y potenciales. Vale, Marco, muchas gracias. Vimos la mano levantada de Omar Flores. Omar, adelante. Y también vimos la mano levantada. Dale, Omar, adelante. Pero no te escuchamos. No sé si... ¿Puedo leer la pregunta aquí de Omar? Dice, ¿es viable la implementación de energía nuclear en Colombia? ¿Qué dirías tú, Marco? ¿Cómo lo ves? Y bueno, los resultados nos muestran que hay dos, bueno, resumiendo mucho, ¿no? Porque como les decía al principio, el sistema es muy complejo, pero lo que encontramos es que resumiendo en dos posibles futuros, digámoslo así, podemos caer en dos tipos de escenarios. Un escenario en el que la demanda seguramente va a aumentar y no se invierte lo suficiente o no se introduce lo suficiente energía solar y eólica. En ese escenario vamos a estar un poco en este lado, aquí en este lado, y es posible que la única alternativa sea la energía nuclear. ¿Por qué? Porque vamos a tener al límite los recursos renovables y los recursos locales también. Puede que tengamos aún carbón, pero puede que ya no haya petróleo, que ya no haya gas natural. Y en esa situación, la única alternativa es empezar a explotar fuentes que podamos importar y que sean muy intensivas, como la energía nuclear, a pesar de sus problemas. Entonces, en ese tipo de escenario, en ese tipo de futuro, sí, no solo, tal vez no sería viable, sino sería la única opción, digámoslo así. Así no sea deseable. Luego están otros escenarios en los que tenemos una introducción más importante de energía solar y eólica, como acá,
Y en ese caso, la energía nuclear sería simplemente inviable. Económicamente no sería competitiva y sería muchísimo mejor seguir invirtiendo en las fuentes renovables y energía solar y eólica. Ahora, depende un poco también de la decisión y los criterios regionales, pero lo que hemos visto hasta ahora, todos los indicadores son mejores cuando llegamos a una buena parte de la demanda con fuentes intermitentes y el resto con renovables, y no necesitamos para nada la energía nuclear. Pero tendrían que darse una serie de factores para hacerla viable. Es posible que en algún escenario se necesite. Por ejemplo, si la producción hidroeléctrica realmente se ve muy afectada por el cambio climático, seguramente vamos a tener aquí varios escenarios con energía nuclear, porque es la única opción. Entonces, hay escenarios en los que sí sería viable, la respuesta corta es que sí, y hay otros escenarios en los que no. Depende de las decisiones que se tomen. Vale, Marco, muchas gracias. Leo la segunda parte de la pregunta de Omar. ¿Cómo pueden participar las pequeñas universidades en proyectos de investigación en energías alternativas? ¿Cómo responderías, Marco? Es una buena pregunta. Pues en realidad hay mucho por hacer. Yo creo que de todo lo que hay por hacer no se necesita más que digamos, trabajar en el desarrollo de las ideas. Pues como vieron, esto es todo teoría, no hicimos nada de montajes de infraestructura, ni necesitamos un gran edificio para hacerlo. Todo fue desarrollo teórico de análisis de datos. Y hace falta poner en orden mucha información, hay muchas preguntas, entonces yo empezaría mirando un poco cuáles son esas preguntas. Yo creo que hay muchas cuestiones a nivel local que justamente sería interesante que las diferentes instituciones se apropien de esas preguntas, por ejemplo, de cuáles son los recursos disponibles, cuáles son las necesidades energéticas de cada región particular. Algo como lo que está trabajando Fabián, en el que hay que cuestionarse cuáles son los caminos, los diferentes futuros posibles del desarrollo energético de una región. Y luego, una de las preguntas más interesantes que encontramos al hacer el trabajo es el tamaño de la región a integrar energéticamente. Como les decía, puede ser una región muy chiquita y en ese caso no vale la pena hacer todos estos análisis, por ejemplo, porque pues siempre vamos a caer en una situación en la que todo viene de afuera. Por ejemplo, si tomamos una ciudad, en una ciudad toda la energía, todos los recursos vienen de fuera, o su gran mayoría, entonces no tiene sentido hacer esto. Y si la región es muy, muy grande, por ejemplo, que integráramos varios países, no sé, Colombia y Brasil, por ejemplo, y alguien prende un bombillo en Sao Paulo, y nosotros estamos generando en La Guajira, pues llevar ese megawatt desde La Guajira hasta Sao Paulo simplemente es inviable. Sabemos que hay un límite económico en alguna parte. Entonces, encontrar ese óptimo, y de hecho, diseñar un método que nos diga ese óptimo, hace falta. Nos dimos cuenta que eso hace falta. Entonces, por ejemplo, trabajar en todos esos problemas conceptuales y teóricos y que permitan responder preguntas sobre las que no hay claridad, yo creo que ahí se puede contribuir y pueden contribuir todas las instituciones de todos los tamaños y de todos los lugares. Yo creo que hace falta. Vale, Marco, muchas gracias. Ensac, tienes una pregunta, no sé si quieres abrir el micrófono, porque Ensac escribió la pregunta aquí. La voy a leer. Dice, en los resultados de Francia al 2050, ¿por qué se aumentó la demanda de 44 teravatios hora a 74 teravatios hora de 2021 a 2050 y cómo se saca ese estimado? Ok, busco la figura por acá. Aquí está. Entonces, el 44 es el valor actual. 2021 nosotros lo tomamos como actual
El 39 es la proyección oficial del escenario que ellos llaman STRATET. Ellos aquí describen qué es lo que estiman que va a pasar en el 2050. Ellos creen que la demanda va a bajar. Sin embargo, pues nosotros dijimos, no, pero hay riesgos de que no baje, por ejemplo, por lo de que entren vehículos eléctricos, la gente de pronto haya algún cambio poblacional, bueno, en fin. Entonces dijimos, vamos a evaluar un límite máximo. ¿Cómo estimamos este límite máximo de llevar estos 44 a 74? Resulta que en Francia hay una institución, una agencia pública equivalente a lo que es la UCME en Colombia. Aquí en Francia se llama RTE. Y ellos diseñaron junto con ADEME, son dos agencias, diseñaron unos escenarios futuros de Francia, pero a nivel nacional. Y nosotros estamos trabajando acá a nivel regional. En esos escenarios futuros de todo el país, ellos listaron ciertos criterios, como ciertas características de esos escenarios. Son como 10 escenarios clave. Hay uno que llaman de reindustrialización, entre esos. Ese escenario de reindustrialización lista hipótesis, como por ejemplo el aumento poblacional, aumento de la demanda de algunos servicios, de transporte, de industria, de también cambios de tecnología, reemplazos de tecnología, y una inversión en ciertos sectores industriales que va a llevar a que la demanda aumente y no se reduzca. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esas hipótesis de esa proyección nacional y las aplicamos a los diferentes sectores de la región que estábamos estudiando, que es una región al noreste de Francia, limítrofe con Alemania, y sobre esa región, basándonos en datos demográficos, como por ejemplo la población, la repartición, la proporción rural, urbana de la población, el PIB, y aplicamos esas hipótesis a la región, y eso nos dio como resultado que podía ser, en ese escenario de mayor aumento de la demanda nacional, 74 terawatt hora. Entonces, en pocas palabras, cogimos las hipótesis del escenario de mayor aumento de la demanda del país y las aplicamos a la región que estábamos estudiando. Y eso nos dio este estimado. Vale, Marco, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Vale, muchas gracias, Marco. Bueno, eso es todo entonces. Muchísimas gracias. Marco, nuevamente, muy interesante la presentación, muy interesante el trabajo. Y pues estamos atentos. Si se ofrece alguna colaboración para quienes quieran involucrarse en estos proyectos de investigación, pueden contactarnos a Marco o a mí y con mucho gusto pues exploramos a ver cómo se puede colaborar. Entonces, muchas gracias a todos. Marco, nuevamente, muchas gracias y nos veremos en la próxima. Con gusto, profe. Muchas gracias. Vale. Gracias a todos por su atención.